¿Cómo les va? Bienvenidos al programa. Vamos a empezar hablando de estrés con el doctor Pablo Cólica, especialista en psico-inmuno-neuroendocrinología. Y por ahí creo que me faltó alguna rama de la especialidad. Pero digo, íbamos a hablar del estrés. Hice esta introducción, Pablo, antes de darte la bienvenida, pero en realidad ni sé de qué vamos a hablar. Así que usted apúnteme a mí. Siempre, ¿no es cierto? Es psico-inmuno-neuroendocrinología. Bueno, el tema que sí podemos hablar es un poco esta cuestión de que yo reitero mucho la banalización del término estrés, ¿no? Que se usa estrés un poco para designar hoy cualquier cosa, de cualquier tensión social, económica. Hay todo tipo de estrés ya, ¿no? Y esto hace también que no podamos definir el estrés en sí mismo como una especialidad, porque el estrés en definitiva es un fenómeno normal, es lo que nos permite afrontar las cuestiones que se nos presentan en la vida y moviliza, sí, una serie de mecanismos orgánicos y psicológicos que nos permiten, ¿no es cierto?, tener la energía suficiente para poder manejarlos. Pues sabes, Pablo, que ves pasado en un consultorio esperando para grabar una nota, dialogué con un par de personas y también por teléfono. Yo tengo mucha interrelación por teléfono e internet con la gente que nos ve en el programa. Y fue una cosa que me llamó mucho la atención, porque hablando de una situación de un cáncer de una persona que me estaba contando toda su historia, y le digo, bueno, la vida es así, porque llega un momento que vos qué le podés decir a una persona que está sufriendo una enfermedad, que vos no la tenés, que conocés de ello, pero no sabés cómo encararlo, por qué lado va a salir. Así, con Ulises, vez pasada también, hablando de una mujer, estaba encerrado en la muerte de su hijo. Y una mujer de más de 80, que hacía más de 15 que se había muerto su hijo, y seguía con la muerte de su hijo. Pero como para cerrarte y ya dejarte hablar vos, porque el programa es tuyo y no es mío, me dice la mujer, pero yo la tengo muy claro cuándo se me produjo el cáncer. Y le digo, ¿cuándo? Uno estaba esperando un golpe o algo por el estilo, o cuando se dio cuenta que el historial familiar, me dijo, cuando tuve un gran estrés. Me deprimí, me agarró un estrés y ahí estoy seguro me agarró el cáncer. ¿Estrés y cáncer? Sí, en este caso estamos hablando de estrés, en un sentido de estrés muy intenso y prolongado. Un estrés que no se resuelve, obviamente, no puede resolver la muerte de un hijo. Una de las causas es el duelo que puede no haber elaborado, etcétera, u otra situación similar que emocionalmente no tenga resolución, digamos así, o lo lleve directamente a un estado depresivo. En ese caso, ya hay estudios hechos desde hace muchos años de una coincidencia estadística entre la aparición del cáncer o la reaparición de un cáncer con un hecho emocional o estresante previo en los 2, 3, 6, hasta 6 meses previos al hecho ¿no? Al desencadenamiento de la enfermedad o la reactivación de la enfermedad. Bueno, esto viene desde muy antiguo. Ya Hipócrates decía que el temperamento melancólico de las mujeres tenía coincidencia con el cáncer de mama. O sea, estamos hablando de miles de años atrás. Y esto hoy se conoce, ya diría, bastante bien a través de todos los estudios que relacionan el cáncer con la psicoinmunología. Y hay muchos estudios donde se observa, desde el punto de vista de la biología molecular ya, cuáles son las alteraciones en determinadas proteínas intracelulares que son las que manejan la replicación de las células, o la falta de control, mejor dicho, en la replicación de las células. Esto tiene que ver con las telomerasas, en fin, una serie de cuestiones poco finas, incluso finas para nosotros mismos los médicos, porque es muy de biólogos moleculares, pero que explican bastante bien lo que ocurre ante situaciones de estrés dentro de las células que luego van a tomar un camino de reproducción anormal, que en definitiva eso es el cáncer, ¿no? Pablo, un poco yo te decía eso del estrés y voy a sumar al comentario anterior a que uno cuando, no sé, yo nunca fui a una cancha de fútbol, pero he visto en televisión por ahí, el de atrás molesta el de adelante. Pero en realidad uno se da vuelta y se encuentra con toda una fila y no sabe quién fue el que tiró. Bastó mirarle la cara a uno y echarle la culpa a ese y que se arme la batahola. ¿No sucede lo mismo con el estrés? Digo, es como que, ¿y por qué habrá sido? Fue el estrés. Y nadie puede definir el estrés. Al menos nadie que no sea profesional, ¿no? Claro, no. Creo que está bien lo que decía al principio, es como que se banaliza el término, pero en realidad el fenómeno del estrés es un fenómeno de gran complejidad
Se habla del sistema de estrés integrado por muchos subsistemas orgánicos, de ahí surge de la psico, neuro, inmuno, endocrinología. Cada uno de esos subsistemas se integra con los otros y conforman en total el sistema de estrés, que nos permite, como digo, movilizar sustancias que producen la energía suficiente para afrontar situaciones y poder manejarlas, digamos así. Ahora, cuando hablamos de estrés popularmente como causante de enfermedades, estamos hablando de estrés prolongado, del estrés que se prolonga, el estrés que no podemos, digamos, el estrés provocado por situaciones que no podemos resolver. Situaciones que se prolongan o vuelven a aparecer reiteradamente, y entonces eso hace que esos sistemas se activen permanentemente, estén, como digamos, prendidos todo el tiempo, y las sustancias que normalmente se movilizan para defendernos, cuando están activas más tiempo del normal, empiezan a atacarnos a nuestros propios tejidos. Lo más típico es la cuestión inmunológica. La inmunología nos dota de mecanismos para que reconozcamos los agentes que nos atacan y formemos anticuerpos, el principio de las vacunas, por ejemplo, y entonces cada vez que un agente de eso nos vaya a atacar, nosotros vamos a tener las defensas suficientes, que se llaman anticuerpos, para poder soportar el ataque y soportarlo con éxito, digamos. Ahora, cuando las situaciones de estrés se prolongan, esa memoria inmunológica comienza a alterarse. Y entonces los inmunocitos de nuestro organismo, los componentes del sistema inmunológico, dejan de reconocer nuestros órganos como propios y producen una especie de rechazo de nuestros propios órganos. A eso le vamos a llamar tiroiditis, hepatitis autoinmune, nefropatías autoinmunes, miocardiopatías autoinmunes, todo lo autoinmune, artritis, ahora hablamos de que hay enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, etcétera. Son desviaciones de nuestro sistema inmunológico, una pérdida de la memoria inmunológica. Eso es como consecuencia del estrés prolongado, por ejemplo. Estrés prolongado. La tristeza. ¿Se puede considerar estrés? Porque si está triste, y lo que pasa es que está estresado. La algarabía, ese otro momento que uno sale de una depresión y cree que lo enchufaron a 220, ¿también es estrés? El atravesar situaciones tanto de alegría como de tristeza, de alguna manera moviliza los sistemas de estrés, digamos, normalmente, y eso es necesario. El tema es que cuando la tristeza se prolonga, más allá de lo normal, cuando no podemos volver a un tono de equilibrio emocional adecuado, y bueno, esto ya estamos hablando de por lo menos una distimia o vamos hacia una depresión. En ese caso, generalmente coincide la depresión con un estrés prolongado, porque no se ha podido resolver aquello que nos provocaba esa situación de tristeza, o no lo hemos sabido resolver nosotros, o no estamos en condiciones de hacerlo. No son problemas simples. En cada uno de estos casos hay que analizar el componente de lo que le está pasando a esa persona en su integridad. El trabajar con el estrés es trabajar con la persona, es trabajar con lo que le está pasando a cada una de las personas. Yo no hablo con los gastroenterólogos, le pregunto la gastritis. Cualquier persona dice, estoy con gastritis, y nunca pasó por un especialista en la materia. Trayéndolo a lo tuyo, yo me puedo dar cuenta, porque yo puedo decir mucho que estoy estresado, la pregunta es, ¿yo me puedo dar cuenta si efectivamente estoy estresado? ¿O es mi entorno que me lleva a que pueda encontrar un profesional para encontrar la solución a eso? La respuesta y muchos más temas por supuesto. Bueno, ¿cómo no? El doctor Pablo Cólica, nuestro especialista, hoy hablando de la medicina del estrés.